Continuamos, amigos televidentes, ya tenemos la presencia de Santiago Basabe, analista político, catedrático, investigador de la Flaxo, sobre un tema que la vez pasada con el propio Santiago algo tratamos muy ligeramente y muy rápidamente, que tiene que ver con uno de los grandes retos para el próximo periodo democrático 2017-2021, y esto guarda relación con el desarrollo local, el desarrollo territorial. Santiago Basabe, gracias por estar con nosotros. Gracias, y próximamente también vamos a profundizar en pulso político sobre este tema. El desarrollo local y el desarrollo territorial es tremendamente importante para el país en su contexto de desarrollo nacional. Pero lamentablemente daría la impresión que ha habido mucha timidez en tratar esto, no solo en la campaña, sino también de aplicar lo que ya establece la Constitución de la República como regionalización. Y esto tiene que ver con descentralización y desconcentración. Santiago Basabe. Gracias, buenos días a la teleaudiencia. Bueno, yo creo que sí, efectivamente hemos dado pasos importantes en términos normativos formales, la creación de los GATS, todo este diseño institucional de los últimos 10 años en términos de la descentralización y la regionalización ha sido importante. Sin embargo, sí hay una brecha clara entre la parte normativa e institucional y lo que efectivamente ha sucedido en la realidad. Y esto tiene que ver con una tensión que no es normativa, sino política, y que implica que la descentralización da cuenta de transferir recursos, sobre todo los de carácter económico, desde lo central, desde lo nacional, hacia lo seccional. Y eso implica evidentemente una pérdida de poder para el gobierno central, para este o para cualquier otro. Y eso difícilmente en países unitarios como es el Ecuador es aceptado de forma fácil, de forma abierta por los gobiernos. En general suelen venir procesos de descentralización, pero con ciertos límites orientados básicamente a mantener el poder desde el gobierno central. Y me parece que eso es una lógica propia de la política y que realmente es difícil resolverla, al menos en el corto plazo. Ahora, pero en ese punto, Santiago, la transferencia de recursos tiene que venir acompañada con transferencias de competencias, porque no solo es transferencia de recursos. El tema es, tal como está diseñado en este momento el tema regional, el tema municipal, el tema provincial, ¿esas son las competencias que deberían tener los municipios o los municipios se quedan simplemente en una especie de acción relacionada con la obra pública y no en general en relación al desarrollo de cada localidad? Bueno, es que ahí es otro tema interesante. Hay municipios y municipios en el país. Es decir, tenemos municipios con muchas capacidades, tanto humanas como técnicas, para generar un desarrollo desde lo local, pero hay otros que abiertamente tienen un déficit muy, pero muy fuerte en ese sentido. Entonces, generar una política de aplicación general en ese sentido puede generar más asimetrías de las que ahora mismo tenemos, y por eso la dificultad me parece de que una de las razones al menos de que este emprendimiento haya podido generarse al menos en el corto plazo en el caso del país, más allá de 3, 4 ciudades en las que podemos ver una estructura organizativa, burocrática interna, quizás Quito, Guayaquil, Cuenca, por ahí alguna ciudad más. El resto de ciudades realmente son deficitarias en ese tema. Esa hemorragia de cantonización que tuvimos le hizo daño entonces al desarrollo del Ecuador, y si hay esas asimetrías entre municipios muy pequeños que no tienen ni la capacidad económica, no tienen la capacidad de gestión, ni siquiera a veces para hacer proyectos, y tampoco tienen la capacidad financiera económica, significaría entonces que tendríamos que buscar herramientas. Uno lo establece la Constitución, que es el tema de las mancomunidades. Lo otro también lo establece la Constitución, que es el tema de la regionalización, donde se podría absorber esas asimetrías y generar equidad territorial. El tema es, ¿existe la decisión política? Yo no creo, me parece que no, porque insisto, es un tema que genera muchos costos políticos. Hace un momento mencionabas tú el tema de la cantonización en los años 90, la segunda mitad de los 90 sobre todo, existieron dos temas claves en la Asamblea, en lo que se llamaba el Congreso Nacional, que eran el punto central del intercambio de votos por favores, no en este caso de votos desde el electorado, sino de votos en la legislatura. El uno es la creación de cantones que se generaron de forma absolutamente indiscriminada, sin ningún criterio técnico, y el otro la generación de universidades. Si se revisan las votaciones de la legislatura de esas épocas, 2 o 3 periodos, en general, en estos dos temas es donde hay consenso absoluto de la Cámara, independientemente de partidos, de posiciones ideológicas, porque respondía precisamente a este tipo de criterios. Entonces, como el costo es tan alto, la posibilidad de generar una real descentralización, esencialmente porque transferir los recursos económicos es perder poder, implica un proceso que me parece no ha existido la decisión política para asumirlo.
Ahora, la Constitución de Montecristi establece el tema de la regionalización, pero prácticamente es una regionalización a voluntad de las partes. No hay una obligatoriedad en ese sentido. Se debería plantear entonces una reforma y que sea la propia ciudadanía en una consulta popular la que establezca cuáles serían los parámetros de esa regionalización a efectos de eliminar las asimetrías, a efectos de tener planes de desarrollo descentralizados y a efectos de poder potencializar aún más la fortaleza productiva del Ecuador. Esa podría ser una opción. Pero más allá de que esa posibilidad es real, es cierta, yo creo que hay un eje que no ha sido tocado en el tema este. ¿Cuál? Y tiene que ver con la reforma a la ley de partidos, lo que se llamaba la ley de partidos, ¿no? Ahora que está todo incluido en el Código de la Democracia y que debería ser orientada a la generación de partidos de orden nacional. Ahora mismo nuestro diseño institucional fomenta la generación de movimientos de orden local y eso tiene como contrapunto la generación también de caudillos que están en lo provincial, en lo cantonal o inclusive a veces en lo parroquial. Entonces, si por un lado esta descentralización podría buscar una regionalización, eso implicaría también perder poder y capacidades a estos caudillos desde lo local y desde lo seccional. Entonces, si por un lado debe haber la reforma, que podría ser por la vía que tú señalas, me parece que otro elemento fundamental aquí es un diseño que fomente la generación de partidos políticos, no tanto la de movimientos, porque los movimientos a lo que tienden es a dispersar el voto del electorado, y fundamentalmente que estos partidos tengan un enraizamiento de orden nacional. No depende solamente del diseño institucional, del diseño legal, evidentemente que sí, pero creo que si se sentarían las bases desde ahí, podríamos generar partidos que tengan ese tipo de alcance y esta posibilidad del caudillo local que tiene los votos que le son propios, que las lealtades partidistas son de él, no de un partido, y por eso ganan con el partido de la izquierda o de la derecha, el azul o el verde, puedan tender a disminuir. Ahora, pero desde el tema de la potencialización de las organizaciones políticas en términos de partidos políticos nacionales, ¿qué nos garantizaría que tendría un efecto importante en ese desbloqueo que tenemos en lo local y en lo territorial? Considerando que el caudillo ha sido tremendamente importante casualmente para las preferencias electorales de todas estas organizaciones políticas a nivel nacional. Claro, porque el caudillo ahora mismo sabe que sus votos, que prácticamente le pertenecen, pueden generar los suficientes espacios para capturar espacios en la legislatura fundamentalmente desde su provincia y no le interesa ir mucho más allá, y a los partidos tampoco. Para el partido es mucho más fácil generar un acercamiento, un acuerdo coyuntural con el caudillo local, hacer una alianza, llegar a la lista y poner un asambleísta. Cuando los partidos son nacionales en general, esta capacidad de generar política desde lo personal, más allá desde lo partidista o desde lo ideológico, tiende a acrecentarse. Entonces, insisto, es un tema multicausal, pero un elemento de juicio clave y decisivo, me parece, ahí que no ha sido tocado, es de los partidos políticos, la posibilidad de los movimientos, la posibilidad de que con muy pocos votos se pueda acceder a la legislatura. Hay provincias que con pocos votos pueden poner 1 o 2 diputados, mientras provincias mucho más grandes, en términos proporcionales, pueden alcanzar menos espacios, una desproporción en ese sentido. Ahora, estamos hablando de lo seccional, pero dentro de lo seccional tampoco deberíamos dejar a un lado los consejos o los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. En ese sentido, ¿deberíamos plantear algún cambio institucional en la estructura del Estado ecuatoriano? El tema del Consejo, los gobiernos autónomos descentralizados tendrían que ver con el sistema productivo de cada provincia, de cada región, tendrían que ver evidentemente con la obra pública correspondiente, tendrían que ver con el sector agropecuario, con el tema del riego, etcétera, etcétera, pero mientras tengamos esta estructura, ¿qué tan eficiente y qué tan eficaz va a ser en el aporte al desarrollo? Yo creo que muy poco, porque tenemos recursos económicos limitados, como en cualquier país, pero al mismo tiempo muchos espacios de donde se generan demandas por esos recursos económicos. Me refiero a todos los alcaldes, a todos los prefectos provinciales. Entonces eso genera una tensión entre el tema económico, por un lado, insisto, de recursos escasos, y un tema de demandas políticas y de posible conflicto social que está ahí,
tras de eso, que genera tensiones y que al final, me parece, nos lleva a resultados absolutamente ineficientes en términos de la inversión desde el Estado, desde el gobierno, lo central o lo seccional, y lo que efectivamente pueden hacer los gobiernos municipales y también los provinciales. Pero ahí no tenemos un cuello de botella que de pronto no responde a la necesidad de sincerar las cosas, es decir, la capacidad de generar fuentes internas de recursos desde lo local y desde lo provincial. Y pongo un ejemplo con el tema de los catastros desactualizados en los municipios, por ejemplo, y la falta de decisión política de sincerar también los impuestos locales por efecto de no tener algún tipo de rechazo electoral a futuro. En parte. Y vuelvo con lo que había iniciado. Hay municipios y municipios. Hay municipios que efectivamente deben mejorar el tema administrativo, el tema de los catastros, por ejemplo, pero hay municipios que no lo hacen no solo porque falta de decisión política, sino porque físicamente, administrativamente, burocráticamente, realmente no tienen capacidad de hacerlo. Si nosotros hacemos un conteo de los municipios con capacidades de este orden, humanas y técnicas, no creo que vaya a ser más de una docena los que cumplen eso en el país. Entonces, vuelvo al tema de la ineficiencia. Me parece que hay demasiadas divisiones administrativas, me refiero a los municipios fundamentalmente, que terminan dificultando la generación, la aplicación eficiente de los recursos públicos, que sería lo uno. Esto sumado a estos caciques seccionales, que básicamente su función es capturar recursos del Estado para generar y mantener sus clientelas que les son leales, y otras cuestiones de política pública que están inmersas también en los municipios y que ha sido bastante menos explorado, y que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de representación de género. Si nosotros analizamos la trayectoria de las mujeres en la legislatura, desde el año 79, que empezamos con 0 mujeres en la legislatura, llegamos a escenarios como el actual, donde hay casi una paridad, lo cual es realmente de los mejores rendimientos en América Latina de mujeres. Pero si observamos las mujeres en prefecturas y sobre todo en municipios, vemos que no hay ni el 5% de mujeres que han cumplido ese cargo desde el año 79 hasta la época. Entonces, mira que hay una multidimensionalidad de esferas donde se la puede analizar, y esta de mujeres en representación como alcaldesas fundamentalmente es realmente deficitaria y también merecería, me parece, una política pública orientada a reducir esa asimetría. ¿Cómo comenzar? Si bien la política pública es una oportunidad para disminuir esa asimetría, el tema también pasa por efectos o comportamientos culturales de cada una de las localidades y del Ecuador en sí. Absolutamente. Los grandes cambios de la política pública se dan en la ciudadanía. Si la ciudadanía no empuja a los cambios, si la ciudadanía no establece salidas frente a los problemas que tiene, si la ciudadanía no se presenta como un actor con capacidad de discutir contra las autoridades, contra los gobernantes, en el mejor de los sentidos, la posibilidad de cambios de este tipo son muy difíciles, porque pensando fríamente en la política, son cambios que a los actores políticos en general no les conviene en términos electorales. Es decir, ese trabajo en términos culturales del país, hay una tarea pendiente. Y esa tarea pendiente, ¿cómo pudiésemos entonces potencializarlos para que llegue al territorio? Yo creo que hay diferentes aristas. Una es la investigación académica universitaria, por ejemplo, que genera un espacio de difusión de conocimiento en un sector especializado, específico, pero que también podría generar una extensión a partir del intercambio con la población. Otra es la asociación ciudadana, que he dicho, la formación de asociaciones cívicas, de asociaciones gremiales, de asociaciones entre personas que buscan el desarrollo de su localidad a partir de sus diferentes ámbitos de acción. Esta conjunción de fuerzas vivas de una sociedad que hace parte de la democracia en general, me parece que es un déficit ciudadano en general que tiene el país y que me parece que no ha sido resuelto. Acabas de tratar o poner un ingrediente que me parece tremendamente interesante: la academia y la ciudadanía. La academia básicamente ha estado muy distante de la ciudadanía, pero por otro lado, en términos de ciudadanía, todavía tenemos problemas de comprender cuál sería la participación efectiva de la ciudadanía sin entrar a esta corporativización ciudadana. En ese sentido, ¿cómo articular tanto
al Estado, a través de sus distintas instancias de gobierno, a la academia, que es un generador de pensamiento y de investigación permanente y continua, y a la ciudadanía en términos de participación desde la planificación. Incluso en otras partes del mundo hay los presupuestos participativos. ¿Es factible lograr esta articulación? Yo creo que es factible, pero me parece que una idea de fondo que no le hemos logrado procesar del todo, me parece hasta ahora, es que la participación ciudadana tiene que ser genuina y espontánea fundamentalmente. Es decir, no puedes diseñar un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana desde el gobierno, desde el Estado, te orientan cómo participar. Exactamente el ejercicio es del inverso, es del contrario. Los ciudadanos, por intereses, por afinidades, se organizan alrededor de organizaciones formales o informales para generar, ¿qué? Pensamiento, posición, demandas, pero al mismo tiempo posibles respuestas. Claro. Es decir, generar un Estado que me garantice mi derecho a organizarme y participar, no un Estado que me regule ni que me dé recursos tampoco. Mira que es de los dos lados. No quiero que usted me regule, pero tampoco requiero sus recursos económicos. Yo me voy a organizar, voy a participar, nos vamos a reunir en las cuestiones más básicas, las cuestiones de comunidades muy chiquitas. Y a partir de eso se puede generar espacios. ¿Eso es factible? Evidentemente que sí. Tenemos casos en América Latina como el uruguayo, por ejemplo, donde esta participación de ciudadanos desde abajo, observándose como ciudadanos, además, que es un punto, ¿no? Y observarse como ciudadanos implica un tema que no es fácil y es vernos como iguales en la capacidad de poder discutir entre los dos, y yo creo que eso es posible. Aquí vienen los temores que construyen barreras. Por ejemplo, hablar de presupuestos participativos en determinadas zonas, podría el alcalde, el prefecto, pensar: no voy a poder gobernar nunca, porque imagínense si voy a tener que lidiar con un gran universo de pensamientos diversos y de intereses distintos. Sí, evidentemente que sí, eso genera tensiones, puede generar tensiones, pero el político se hizo político para resolver este tipo de conflictos, no para generar una decisión de orden político que beneficie a todos, porque eso en política es imposible, siempre va a haber ganadores y perdedores, lo que se tiende es a que los perdedores sean los menos y que a los favorecidos sean las poblaciones menos favorecidas, pero yo creo que si hay ese intercambio permanente entre el político y la organización social, organizada, insisto, asociada desde abajo de forma espontánea, al final eso genera resultados eficientes. Es un ejercicio largo, no es una cuestión de ciudadanía, pero es construcción de ciudadanía, y para la construcción de ciudadanía un requisito fundamental: educación pública, laica y de calidad. O sea, no solo derechos, también obligaciones. Absolutamente. Hay una interacción de derechos y obligaciones. Me parece que en el país nos acostumbramos mucho a los derechos, pero no poco a mis obligaciones como ciudadano. Es decir, comenzar a trabajar en aquella corresponsabilidad que debe tener toda estructura de un Estado. Absolutamente. Tengo derechos y demando al Estado el cumplimiento de mis derechos, pero también tengo obligaciones como ciudadano y las voy a ejercer tal cual. ¿Qué tanto es teoría y qué tanto debería ser práctica la ciudadanía transformada en sujetos políticos? Yo creo que debería ser práctica. Esto de ciudadanos transformados en sujetos políticos debería ser práctica, eminentemente práctica, porque para aprender a ser ciudadanos en el sentido que estamos discutiendo, en el sentido de molestarnos con la corrupción, por ejemplo, de que la corrupción sea un tema que nos da escozor, que nos molesta, más allá de que esté en lo inmediato mío o no, yo creo que es un ejercicio práctico. ¿Y cómo se aprende a hacer ciudadanía? Haciendo asociación, conversando, discutiendo de estos temas en los espacios muy pequeñitos de la población. Parecería que tuviéramos que volver al pasado, mi querido Santiago. ¿A qué me refiero? A pensar en los conceptos de comunidad. Absolutamente. El origen de la democracia antigua y de la democracia moderna está dada en eso, en la discusión a partir de los ciudadanos comunes que encargamos determinadas decisiones a los actores políticos. Santiago Basabe, muchas gracias. Y por cierto, muy pronto tendremos un pulso político específico sobre todos estos temas que tienen que ver con desarrollo territorial. Nosotros hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal y, como siempre, las conclusiones serán de ustedes.